Teresa Gutiérrez, directora de monitoreo de indicadores educativos en Mexicanos Primero en la Línea. ¿Cómo estás, Teresa? Gracias y buenos días. Hola, muy buenos días. Un saludo para ti, Susana, y para todo el auditorio. Muy amable. Fíjate que primero tengo una duda muy grande respecto a qué pasó con ese programa de La Escuela es Nuestra, porque teóricamente ya no íbamos a ver estas situaciones porque se les dan 150,000, 200,000 pesos a los padres de familia, con lo que podrían construir una aulita pequeña, digamos, básica, una vez al año. O sea, alcanzaría, ¿no? ¿O cómo Pues sí, funciona? efectivamente el programa La Escuela es Nuestra se creó para cubrir esas necesidades de infraestructura a través de comités de participación de las propias escuelas, en las que tanto las autoridades de la escuela como los padres deciden a qué destinar el recurso que se les otorga. Ujú. Y este recurso pues se da como un subsidio y hay muy pocos mecanismos que nos permitan verificar qué fue lo que efectivamente se hizo con ese dinero que se entregó a los comités. Imagínate Esto porque no lo decimos Sí, nosotros, sí, dime. lo dice la Auditoría Superior de la Federación. Ajá. Porque bueno, es Entonces, decir, les dan desde 150,000 pesos hasta 500,000 pesos, dependiendo del número de alumnos. Por ejemplo, a esa escuela de Ciudad Valle, si le hubieran tocado 150,000 pesos, oye, pues vas haciendo un guardadito y en un año, año y medio, a lo mejor puedes construir un aula, pero nadie sabe dónde quedó ese dinero. sí, hay serios problemas en la fiscalización de este programa y pues nos encontramos con situaciones como esta que mencionas en esta escuela de San Luis Potosí, pero hay muchísimas otras escuelas con grandes carencias. Tenemos más de 26,000 escuelas en México que no tienen acceso a electricidad y Ujú. más de 50,000 escuelas que no tienen agua potable. Estos son datos sumamente preocupantes. Podrían parecer poco, pero esto afecta gravemente las Pues condiciones en las sí. que las niñas y los niños aprenden. Es que traen bien ocupado al secretario de Educación los de la coordinadora, ¿no? Pues sí, pero efectivamente también darles condiciones dignas a los maestros para que tengan escuelas y aulas eh, adecuadas para darles clases a los niños. Lo que a nosotros siempre nos va a interesar es que las niñas y los niños no Claro. solamente estén yendo a la escuela, ocupando una banca, sino aprendiendo verdaderamente. Y esto solamente se puede dar si también a los docentes se les dan Exacto. condiciones dignas. Exacto. A ver, Teresa Gutiérrez, déjame hacer un corte y al regresar me cuentas dónde está el mayor rezago en infraestructura escolar. ¿En qué estado de la Sí, por República? supuesto. Gracias, volvemos. Teresa Gutiérrez, directora de monitoreo de indicadores educativos en Mexicanos Primero. Gracias, Teresa. A ver, ¿cuántas escuelas, me estabas hablando de escuelas a nivel básico? Sí, te estoy hablando de escuelas de nivel básico Preescolar, primaria y que tienen secundaria. preescolar, primaria y secundaria ¿Cuántos con grandes planteles hay carencias en de general? ¿Cuántos planteles tenemos en la República? Tenemos más de 250,000 planteles de educación básica. Ujú. Y de estos me dices cuántos no tienen servicios básicos, etcétera. Sí, tenemos contabilizado que un 30% Uy. prácticamente de todos los planteles Ujú. no cuenta con estos servicios básicos completos. Los servicios básicos completos son la electricidad, el, el El agua agua. potable, Ajá. los sanitarios y los servicios de lavado de manos. Esto es Sí. lo que se contabiliza como servicios básicos completos. Ujú. Ya hablar de internet y computadoras o infraestructura adaptada para discapacidades es otra historia. O sea, ¿qué identificación tiene respecto a la infraestructura? Porque bueno, esto de Ciudad Valles y lo que ya nos platicaba Gerardo Duque, pues se repite más de lo que uno pensaría. Sí, por supuesto, y como me lo mencionabas antes del corte, tenemos entidades que tienen mayores carencias que otras. A Estamos ver. hablando de que en Chiapas Ajá. más del 70% de las escuelas Híjole. no cuentan con estos servicios básicos completos. Y en cuanto a carencia del agua, estamos hablando de que más del 60% está careciendo de este servicio. O sea, en Chiapas, más del 60% de las escuelas no tiene agua, para empezar por ahí. No. Efectivamente, Ujú. es una de las principales carencias y pues todo lo que eso implica. Si no tenemos agua, no vamos a tener sanitarios funcionales, no nos vamos a poder lavar las manos, no se va a poder hacer una correcta limpieza y Ujú. esto pues va teniendo implicaciones en el aprendizaje de los alumnos. Los alumnos Sí. no van a estar a gusto en una escuela en la que no pueden ni siquiera ir al baño. Imagínate las condiciones. Bueno, Chiapas en primer lugar. ¿Cuáles son los otros cuatro para decir el ranking de cinco?
Pues lamentablemente aquí siempre nos encontramos con la misma situación. Estamos hablando de que hay grandes carencias en el sur de nuestro país. Son Chiapas, Guerrero, que también tiene grandes carencias. Aquí también encontramos un déficit en materia de electricidad. Ujú. Y Oaxaca, que tiene un gran número de escuelas indígenas por las características de su población. Ujú. Y después, pues nos encontramos otros estados del sureste, ya muy cerca. Estamos hablando de Tabasco, estamos hablando de Campeche, como Ujú. estados en los que hay carencias de electricidad. De electricidad, agua o algún servicio básico. No estamos hablando de lo básico, Es, básico. Ya olvídate de internet, aires acondicionados, o sea, sí, esto olvídate ya son de lujos. esos lujos, exacto. Oye, ahora, los mejores escuelas o los mejores estados con una mejor infraestructura, servicios, ¿cuáles son? Mira, generalmente por el monto que se le destina a la infraestructura, en el Estado de México encontramos que están bastante bien cubiertos. Ok. En la Ciudad de México es en donde encontramos menos carencias y también en otros estados como Nuevo León, en los que también hay pocas carencias en cuanto a agua potable y baños, por Ujú, ejemplo. ujú. O sea, lo básico está cubierto, digamos, en la mayor parte de las escuelas en el Estado de México, Ciudad de México y Nuevo León. Es correcto. Y Oye, bueno, también encontramos otros casos como Jalisco, ajá. en el que también hay muy buena cobertura de los servicios. Bien. Oye, Teresa, ahora la gran pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué estos estados están tan lastimados? Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche. Pues también es por el tipo de servicios que se ofrecen. Como te decía, las escuelas indígenas, al encontrarse en localidades marginadas o más alejadas de los centros urbanos, pues carecen más frecuentemente de estos servicios. Y también por una presencia mayor de los, de los de los servicios de educación comunitaria que brinda el CONAFE. Ahí encontramos que hay grandes necesidades, sobre todo en el tema de baños individuales para niños y niñas. Bien. Oye, y los maestros de la coordinadora, perdóname, Teresa, que te perdí un poquito. Los maestros de Sí, la coordinadora, es un tema político, yo lo sé, pero si hay una bandera que habría que voltear a ver respecto a lo que les falta en sus escuelas, ¿no? efectivamente, como te comentaba hace un momento, si no tenemos condiciones dignas, pues no se dan ni para el aprendizaje ni para la enseñanza. Esto Sí. va en dos vías. Y Oye, estamos hablando más allá de tener salarios justos o jubilaciones como ellos las quieren. ujú. También requieren estas situaciones resueltas en las escuelas. Sí, que vayas a trabajar a un lugar digno. No vayas a sufrir 50 grados de temperatura bajo un techo de lámina o menos 0 grados la temperatura bajo un techo de lámina y sin agua, olvídate del aire acondicionado, sin luz. Entonces, bueno, sí tenemos una situación que se debería prestar atención urgente, porque se dice pues que la escuela es primero y la educación y que gratis y tal, pero tenemos un problema evidente de infraestructura y de servicios básicos en la mayoría de los estados, siendo los más afectados, como siempre, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche. ¿Cómo se soluciona, Tere? Si hay alguna solución posible a la Pues vista. mira, nosotros contábamos con un Instituto Nacional para Ujú. cubrir la infraestructura educativa que en la administración pasada desapareció. Este tenía como mandato hacer diagnósticos precisos Ujú. de cómo se encontraba la infraestructura escolar, perdón la redundancia, cómo se encontraban las condiciones materiales de las escuelas. Y esto se dejó de hacer, esto está marcado en la Ley General de Educación y nunca se ha realizado. Tenemos desde el 2013 que no se realiza un censo completo sobre la situación tanto de las escuelas como de los docentes. No tenemos datos. Esto se resuelve teniendo información. Si sabemos cuáles son las carencias, en dónde nos están haciendo falta estos servicios, es mucho más fácil dirigir los recursos de manera adecuada. ¿Tienes algún promedio de lo que ganan los maestros, Teresa, dependiendo de la región o no? Tenemos lo que nos dan los datos de INEGI y que son publicados por la Secretaría de Economía. Sabemos que están ganando cerca de 8,000 pesos reportados por ellos mismos, con jornadas laborales pues un poco más cortas que las que implican las 48 horas semanales que marca la ley.
Pero bueno, es totalmente diverso. Los Ujú. tabuladores son muy distintos y además el salario de los maestros está compuesto por muchas compensaciones Ujú. que vienen de programas como carrera magisterial, como el programa de incentivos que se hizo con el servicio profesional Ujú. docente y el que hubo hasta las últimas fechas con la carrera para las maestras y los maestros. Bueno, pues vayamos viendo igual estado por estado, vamos a ver, vamos a investigar qué pasó con lo de la escuela es nuestra, qué hacemos, qué puerta tocamos para saber dónde está esa lana, ese dinero que se supone que iba a resolver la situación en que evidentemente no pasó. Y volvemos a platicar si es posible. Teresa Gutiérrez de Mexicanos Primero, gracias.